La energía está en constante movimiento, y con ella, las ideas que la transforman. En Cisore creemos que entender la energía es el primer paso para aprovecharla mejor. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar sobre qué hacemos con el carbono. Vamos a hablar un poquito de el impacto del carbono en tu empresa, las normativas que hay que cumplir, los beneficios que se pueden aprovechar de esta oportunidad y pues de alguna forma también de dónde viene todo esto, antecedentes, objetivo del impuesto, aplicaciones, qué son las emisiones, la base gravable, cuota, periodos, formas de cálculo y las formas de reducción de estas emisiones. Bueno, pues vamos a empezar con los antecedentes y de dónde viene todo esto, ¿no? Todo esto viene a partir de un acuerdo en el cual entra México para reducir el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020 y 50% para 2050 respecto a lo que se producía en el año 2000. Esta, de alguna forma, ley se emite en el año 2012, que es la Ley General de Cambio Climático. Y pues para fines informativos nada más, México es el primer país en desarrollo en contar con una ley de este estilo. ¿Quién la emite o quién la regula? Bien, lo emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y a su vez emiten el reglamento para el Registro Nacional de Emisiones de ese tipo. Para esto hay que definir qué son los compuestos y gases de efecto invernadero. Bien, de acuerdo a la Semarnat, son en algunos de ellos el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso, carbono negro u hollín, todos los que tienen fluoruro, entre otros. Y pues para esto hay que definir dos cosas, ¿no? Hay dos tipos de registros. Está el Registro Nacional de Emisiones y está el Registro Estatal para los impuestos aplicables. En este caso, el Registro Nacional de Emisiones aplica a nivel nacional, es para la Semarnat, y para de alguna forma entrar en este registro, tú como empresa debes de estar generando arriba de 25,000 toneladas de CO2. Una vez que tu empresa genera más de 25,000 toneladas de CO2 al año, ya tienes que cumplir con este registro que de alguna forma lo que hace es tomar en cuenta todas las empresas que están en este rango. Este registro es gratuito, no genera ningún costo. Bien, y el segundo registro es el registro estatal, el cual este registro estatal aplica solamente para ciertos niveles de empresas y este es el que aplica para el pago de impuestos. Particularmente en Guanajuato, para calificar en este registro debes de emitir más de 50 toneladas de CO2, ser una empresa que tenga un establecimiento en Guanajuato, independientemente de si tu razón social está registrada en Guanajuato o no. Y puede ser persona física o persona moral. Bien, ¿qué es entonces el Registro Nacional de Emisiones? En este registro se define el potencial de cambio climático de los gases compuestos y de efecto invernadero. Contiene los acuerdos y es un reglamento que identifica cada una de las sustancias químicas que conforman una denominación internacionalmente aceptada y es definida por asociaciones especialistas en la materia. De alguna forma es una medida para identificar todas aquellas empresas que emiten cierto tipo de gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa por no registrarte o cuáles son las consecuencias de no hacer caso a este registro? Bueno, por no presentar primero que nada tu reporte pueden incluir una multa de los 5,000 a los 3,000 UMAS y por presentar un reporte falso puede ir de las 3,000 a las 10,000 UMAS. Es importante saber que a pesar de que el registro es obligatorio, como comentaba anteriormente, el registro es gratuito y no genera ningún impuesto. Se aplica para toda la industria, que se divide prácticamente en dos: generadores de energía en la industria, y para ellos se aplica solamente por establecimiento, y para el resto de la industria, que sería sector transporte, residuos agropecuario, comercio y servicios, aplica el total
de tus emisiones de carbono por empresa, es decir, si tú tienes diferentes sucursales, vas a tener que sumar las emisiones de carbono de cada una de tus sucursales, y para esto no deben superar, como decía anteriormente, las 25.000 toneladas de carbono al año. Si lo haces, entras en este registro, y como comentaba, en caso de que seas una empresa productora de energía, solamente aplica por establecimiento. Bueno, ¿quién hace estas verificaciones y estos cálculos para determinar que tú estás dentro o no de este, digamos, régimen en el que tienes que registrarte? La Semarnat se encarga de publicar las metodologías, los factores de emisión, los potenciales que deben usarse para el cálculo, y además ellos tienen una calculadora para emisiones del Registro Nacional de Emisiones, el cual la puedes encontrar en su página. Es un archivo de Excel, el cual se descarga y realmente se va siguiendo todo el proceso, está muy sencillo. Y pues asimismo la Semarnat también determina los procesos de verificación, a través de los cuales unidades de verificación acreditadas ante el EMA se van a encargar de supervisar toda esta parte. Bien, a partir de esto, ¿qué es lo que sigue una vez que me registro, no? Ya que determinaste en qué rango estás y si tienes que registrarte ante la Semarnat, hay un segundo registro. Este segundo registro es estatal. Entonces, esto depende de alguna forma de cada gobierno, particularmente para Guanajuato. Hay un registro el cual aplica para todas las empresas que emiten más de 50 toneladas de CO2 al año. Entonces, este registro, ese sí es gravable, es decir, si tu empresa, derivado de la producción de tu producto o cualquier otra cosa de servicios, emite más de estas 50 toneladas de CO2, vas a tener que meter un reporte, en este caso sería en CECITEG, registrar tu empresa y hacer el cálculo de todas las emisiones para hacer el pago del impuesto correspondiente. De alguna forma, ¿por qué o de dónde vienen estos impuestos? Bueno, hay algo muy cierto, es que si quieres reducir algo, pon un impuesto. Entonces, derivado de esto, en 1990 el primer país en ponerle un impuesto a las emisiones de carbono fue Finlandia. Y esto surge como un instrumento para reducir los gases de compuesto de efecto invernadero. A cada estado, en este caso en México, determina su base gravable y pues de alguna forma lo que se busca es que el usuario, al ver que los productos y servicios ligados al mayor consumo de efectos de gases de invernadero se encarecen, busque sustitutos de productos con menores precios. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, un precio adecuado para la tonelada de CO2 ronda los $40 a $80. En México todavía estamos muy lejos de ese precio, afortunadamente. Actualmente solamente hay 7 países que están en este rango. Y pues otra cosa es que, derivado de este impuesto, de alguna forma cada estado determina su propia metodología. En Guanajuato entró el 30 de noviembre de 2022 en vigor este impuesto. Como decía, aplica a personas físicas y morales que cuentan con instalaciones dentro del territorio estatal. Actualmente se estima que hay 24.000 empresas que deberían estar pagando este impuesto, de las cuales solamente se cuenta con el registro de 417 y alrededor de 300 de ellas pagan impuestos. La declaración es mensual. Las primeras 50 toneladas de CO2 están exentas de pago. Después de esto, cada tonelada excedente se paga en 45 pesos. Y actualmente este impuesto solamente aplica a gases de efecto invernadero, pero para 2027 también va a entrar para un impuesto que se llama Impuesto para la Remediación Ambiental por la emisión de contaminantes del suelo, subsuelo y agua. Entonces no solamente van a ser las emisiones de carbono, sino también todo, cualquier otro producto o subproducto contaminante del suelo. ¿Por qué es lo que se busca con este impuesto? Bueno, se destinan recursos para obras e infraestructura y operación de los servicios de salud, mejoramiento del equilibrio ecológico, restauración también de sistemas ecológicos. Se buscan acciones estatales de inspección y vigilancia de fuentes fijas de contaminantes y cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables. Hacer fondos para desastres naturales como contingencias ambientales, sequías, ciclones, entre otros. Y algunas otras cosas que ha determinado el estado de Guanajuato al cual va a destinar
¿Cómo determino? Bueno, ya sé que tengo que registrarme en Semarnat, en el Registro Nacional de Emisiones, y que ya sé también que tengo que hacer el pago de impuestos, pero ¿cómo determino que califico o no califico para este sistema? Como decía, la Semarnat publica un método para hacer el cálculo de las emisiones de efecto invernadero, pero aquí me voy a apoyar en uno que ha publicado el gobierno del Estado de México, el cual viene explicado muy bien. Entonces, para ellos determinan principalmente 3 gases: el metano, óxido nitroso y dióxido de carbono. Son los principales 3 que determinan ellos para hacer este cálculo. Y pues bueno, ¿en qué se basan? Se basan en las directrices del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Es una metodología que ya está establecida internacionalmente para hacer este cálculo. Y se divide en 2: emisiones directas, que de alguna forma son aquellas que se generan en las industrias, comercios y servicios al utilizar combustible como gas natural, gas LP, diésel, leña, carbón, cualquier otra cosa de combustible en sus procesos o actividades. Incluye sus servicios auxiliares, como por ejemplo el comedor, regaderas, plantas de emergencia, y aquellos se cuenten con plantas de tratamiento de agua. Bien, y luego están las emisiones indirectas. Las emisiones indirectas son todos aquellos gases de efecto invernadero que se generan fuera de la operación de las fuentes sujetas a reporte como consecuencia de sus actividades. Entonces, como por ejemplo, en este caso, la energía eléctrica, proporcionada por algún proveedor, en este caso CFE. Cabe destacar que cada entidad productora de energía eléctrica, en este caso si tu proveedor es CFE, tiene ya un valor de emisiones de efecto de gases de invernadero por cada kilowatt hora que genera. Es decir, si tu proveedor es CFE ya tiene un valor, si no es CFE hay que pedir al proveedor que lo suministre. Si en este caso como es CFE, lo determina la Semarnat, entonces la Semarnat ya tiene un factor por cada kilowatt hora consumido, cuánto equivale a toneladas de CO2. Y vamos a ver un ejemplo. Bien, este ejemplo particularmente del documento se refiere a una industria dedicada a la elaboración de bebidas no gaseosas que emplea gas natural para el proceso de pasteurización. Para conservar el producto y además de servicios auxiliares se utiliza gas LP, el comedor, sanitarios y regadera, el diésel para la planta de emergencia, y cuenta con una planta de tratamiento de aguas y además pues obviamente consume energía eléctrica. Entonces, primero tú como empresa debes determinar toda esta parte de combustibles, es decir, ok, tengo calderas, ¿cuánto consumo de gas natural en calderas o gas LP o cualquier otro combustible? Tengo planta de emergencia, cada cuándo estimando opera, y además si tienes servicios conexos como comedor y eso, también tienes que determinar todo tu consumo de gas natural o cualquier otro combustible de tus servicios conexos. Entonces, a partir de esto se determinan las emisiones directas y luego las indirectas. Procedemos a hacer un cálculo, bueno, que básicamente es una ecuación que lo único que hace es determinar las emisiones de gas de efecto invernadero en toneladas anuales de la siguiente forma. Tu consumo de combustible utilizado en terajoules, en este caso terajoules porque es gas, un factor de emisión del combustible y el tipo de combustible, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo podemos ver una tabla donde tenemos una caldera con una capacidad de 700 unidades de caballo de caldera, tiene una operación estimada al mes de 730 horas, usa gas natural. Entonces a partir de esto se calcula cuánto es la cantidad mensual de combustible utilizado de acuerdo a la ficha técnica. ¿En qué? En metros cúbicos. Lo único que se determina es el consumo de gas natural de la caldera, la cantidad mensual, se multiplica por el calor calorífico y por el factor que determina la Semarnat de equivalente de toneladas de CO2. Entonces, por ejemplo, para esta empresa en específico, tenemos que el dióxido de carbono consume 56.100 toneladas de CO2 anuales, en metano 0.001 y en óxido nitroso 0.0001. Ahora, ¿qué hay que hacer a partir de esta determinación de ya sé cuánto produzco de dióxido de carbono, metano y nitroso? Bueno, la parte de dióxido de metano y de gas metano y óxido nitroso hay que transformarlas ahora a toneladas equivalentes de CO2. Esas toneladas igual están determinadas en un documento de la Semarnat, el cual dice un factor equivalente. Entonces, lo único que hace es se multiplican por el factor equivalente
para sacar el total de toneladas de CO2. Entonces, ya que se tiene el total de toneladas de CO2, podemos determinar en qué nivel estamos y si debemos hacer el registro o no. Lo único que se hace al final es sumar, es decir, esto fue para una caldera, se suma lo de todas las calderas y sacamos el volumen total de toneladas de CO2. Bien, esto fue un ejemplo rápido de cómo se hace un cálculo de emisiones de efecto invernadero. Esto aplica obviamente diferente a cada empresa, depende un montón de el combustible que se usa para la parte de emisiones directas. ¿Cómo se hace la parte de emisiones indirectas? La parte de emisiones directas es más sencillo. ¿Qué se hacen? Bien, cada empresa tiene su recibo de CFE de luz, entonces tú lo único que haces es determinar tu consumo energético mensual que viene en el recibo, lo tomas de ahí, lo transformas a megawatts hora, que es nada más dividirlo entre 1000, y se multiplica por un factor. Entonces ese factor, que también lo determina la Semarnat, en este caso, por ejemplo, para CFE, como decíamos, lo determina Semarnat, y es de 0.423 toneladas de CO2 por cada megawatt hora. Lo único que haces es multiplicar los megawatts hora por este factor y nos da el total de toneladas de CO2. Entonces, para sacar el total de generación de la empresa, se suman las directas más las indirectas y se obtiene un total. En este caso, tenemos que el total es de 5.051 toneladas de CO2. Como decíamos, particularmente para Guanajuato, las primeras 50 están exentas, es decir, estamos hablando de que si estamos redondeando a 5.051, esta empresa tiene que pagar un total de 5.000 toneladas de CO2. Entonces, para determinar el impuesto equivalente, solamente son las 50.000 toneladas por el precio en el que está la tonelada de CO2, que en este caso serían 45 pesos. Y nos da un total por acá, ¿no? Particularmente para este ejemplo son 217,000 pesos que hay que pagar por impuesto, nada más por emisiones de toneladas de CO2. O sea, estamos hablando de que depende de tu proceso, las toneladas de CO2 pueden generar un impacto económico bastante grande en la operación de tu empresa, ¿no? Bien, ahora, ¿qué se puede hacer para bajar este impuesto? Uno de los métodos es la compra de energía renovable, ya que la energía térmica o eléctrica que no provenga de procesos de combustión no se contabiliza para la parte de los gases de efecto invernadero ni para la parte de los impuestos. Entonces, de alguna forma estás mitigando o reduciendo tu impacto económico por el simple hecho de estar adquiriendo energía renovable. Otro de los métodos es el uso eficiente de la energía, ya que reducir o eficientar tus procesos impacta directamente en el consumo ya sea de combustible o de energía eléctrica, ayudando a disminuir la cantidad de impuestos que tendrías que pagar. ¿Cómo se puede lograr esto? Pues una es la detección de problemas con calidad de energía en la planta, ya haciendo un estudio, revisando los equipos, por medio de termografía, algo por el estilo, para determinar que los equipos están funcionando correctamente. Otra cosa es el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado a los equipos, el uso de equipos de alta eficiencia, es decir, calderas de alta eficiencia, aires acondicionados de alta eficiencia, equipos, digamos, modernos que aprovechan mejor la energía que equipos viejos. El mantenimiento predictivo, y otra de las opciones es el cambiar por combustibles menos contaminantes. Por ejemplo, para Guanajuato, el simple hecho de cambiar de gas LP a gas natural ya tiene un incentivo en el impuesto, es decir, hay como un sello, que es el sello de bajas emisiones de carbono, que te da el estado de Guanajuato, y calificas a él por algunas acciones, entre ellas es el simple hecho de cambiar de gas LP a gas natural, y también obtienes un incentivo adicional que es la reducción del impuesto de hasta el 20% en los próximos años y poder llegar hasta un 25% de descuento para el año 2030. ¿Cuáles son otras opciones o cómo podemos ayudarte acá en CISORE? Bueno, en CISORE nosotros digamos que nos especializamos en la parte de energía, es decir, somos expertos en energía
Entonces podemos asesorarte con la parte de ya sea energía renovable, producción de energía con paneles solares, la parte de calidad de energía. Podemos hacerte un estudio de calidad de energía, el cual determine si estás haciendo un uso eficiente de tus equipos, ya sea motores, transformadores, entre otros equipos, determinando si hay, por ejemplo, contenido armónico, corrientes altas, bajo factor de potencia. Entonces, de tal forma que pudiéramos compensar de alguna forma, o más bien remediar todo el desperdicio de energía, como por ejemplo los transformadores, ¿no? Tienen un bajo factor de potencia, quiere decir que le estás demandando energía reactiva a CFE, cuando la pudieras estar suministrando con un banco de capacitores, y entonces al demandarla, CFE queda registrada en el recibo, y si al quedar registrada, de alguna forma es motivo de pagar impuesto. El uso eficiente de las calderas. Tenemos un servicio que es la parte de generación de energía con cogeneración. Entonces, la cogeneración, ¿cómo funciona? Primero, si tu empresa es alguien que necesita vapor, tiene hornos, secadores, necesita refrigeración, necesita generación de agua caliente, o simplemente usa calor para alguno de los procesos, podemos hacer que este calor no solamente lo produzcas ya con las calderas que tienes, sino que este calor sea residuo de la generación de energía. Entonces, ¿cómo generamos energía? Bueno, la cogeneración prácticamente lo que se hace es producir energía eléctrica a partir de un motor. Este motor funciona con gas natural y como residuo de la generación de energía eléctrica se obtiene calor. Ese calor se aprovecha para producir ya sea vapor, agua caliente, aire caliente, agua fría. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esta parte? En lugar de tomar solamente de alguna forma el gas natural y quemarlo directamente en una caldera para producir cualquiera de este tipo de recursos que necesitas, lo que se hace es producir energía eléctrica. Entonces, al producir tu energía eléctrica en sitio, lo que haces es bajar tu consumo de energía eléctrica, impactando directamente en las emisiones indirectas. Claro, al tener un consumo de gas natural, de alguna forma vas a subir las emisiones directas, pero al aprovechar como residuo el calor, también ayudas a, de alguna forma, ese gas que solamente estarías usando para producir calor, lo estás usando ahora también para producir energía eléctrica, eficientando tu sistema. Entonces, logrando un impacto directo global, no solamente de ahorro de alguna forma en impuesto, sino también de energía eléctrica, de gas natural y ahorros económicos en general en tu proceso, eficientando tu proceso y logrando productos más baratos. Otra de las formas en que podemos ayudarte es la revisión de alguna forma de los sistemas eléctricos en tu empresa, viendo que están correctamente diseñados, que los consumos son normales, la detección de puntos calientes para evitar fugas de electricidad, revisión de sistemas de tierras para revisar que la correcta puesta a tierra hace que los demás equipos estén funcionando como deberían. Y pues bueno, con esto cerramos el webinar. Tenemos una sesión pequeña de preguntas y respuestas para cualquier duda que haya generado respecto al webinar. Sisore, energía de alto rendimiento.